Y Francisco Silva y Luis Cárcamo. Todavía me falta un compañero que está con problema de conexión. Eduardo. ¿Hay algún grupo que esté listo para partir o no? ¿Nosotros si quieren? Ya, Don Pedro, don Pedro dale, Conillo. sí. Ya, ¿está habilitado a compartir pantalla? Se supone que sí. Ya. Dame un segundo que como que se me quedó pegado el computador. ¿y cuál es el grupo, Camilo? No, este es José Ignacio Sepúlveda con Pedro Vial. Ah, ya. El grupo de Camilo está esperando que se conecte otro compañero. Ya, ahí se ve lo que estoy compartiendo. Sí. Ya que no había compartido en Zoom, o pocas veces. Eh, bueno, ¿partimos no? ¿O esperamos a alguien? No sé. Yo No, partiría. parte. Sí. Ya, no le molesta si tengo la cámara apagada, o voy a intentar prenderla. Es que mi conexión de internet está como No, súper sí, lenta. está bien, déjala apagada mientras estés exponiendo. Ya, es que más que nada por conexión de internet. Sí, Sí, déjala no, apagada si estamos mirando la pantalla. Pues. sí, está bien, porque como Ya, ok. estamos mirando lo otro. Ya, ya. Bueno, somos Pedro Vial y yo soy José Sepúlveda y vamos a hablarle un poco de dos temas. Uno es sobre Baumax y lo otro sobre un caso particular que de las construcciones en Casablanca. No sé si se recuerdan que hablé en la primera clase de eso. Ahí Sí. investigué más sobre eso, así que les vamos a explicar un poco el método que se aplicó en esas construcciones, Ya. que fue, para mí me pareció bastante interesante cuando investigué. Bueno, primero una pequeña introducción a Baumax. No sé si varios acá fueron a la presentación del otro día, pero a modo de resumen de lo que trata de hacer Baumax es tratar de transferir la información del modelo BIM, que es el que se ve en la imagen de abajo, con todos esos pasos, y con esto realizar un proceso automatizado y a la vez un sistema robotizado de manera de automatizar todo y así tener alta productividad y una calidad superior. Este proceso tiene tres pasos, que es el diseño, que, que es donde se trata de introducir todo el sistema BIM, que consiste que con elementos de corte preciso, incluso eh, realizan los sistemas y le ponen incluso instalaciones eléctricas y todo lo necesario para que quede funcional. Después el segundo paso es la producción, que mediante una planta carrusel controlada y el software CAD/CAM, que es bien flexible al diseño arquitectónico, empiezan a crear los paneles de hormigón armado para después llegar al paso 3 que es el de montaje, que es llevar todos estos paneles a la construcción y montarlos. La siguiente. Bueno, aquí vemos lo que lo que hace Baumax. Después del diseño, generan estos muros y losas. Se ve que tiene tres opciones. Los muros dobles, que es la primera imagen, y la tercera, que ponen dos paneles y después en el montaje lo rellenan por dentro de hormigón. En la imagen de la izquierda no se ve muy claramente, pero se pueden ver cómo lo unen con nervios por dentro, para así tener mejor resistencia y ductilidad y todo. Después están los muros simples, que es solo poner un panel, y después se ve cómo utilizan las losas cómo también son diseñadas las losas ya salidas de la fábrica. La siguiente no va, José. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el sistema Baumax, como llaman ellos? Es que, como nos dijo Sebastián Luers en la presentación, la obra gruesa la disminuyen en un 30 al 50% en tiempo. ¿Por qué se hace más rápido esto? Es porque al tener menores viajes por disminución de escombros, transporte de materiales y colaboradores, toda la obra se hace más rápida.
y la velocidad del sistema de producción permite construir además a pedido en tiempo y etapas más cortas, lo que ayuda a las empresas, pues toda la logística es mucho más rápida. Y con esto hay un menor problema de instalación y a la vez se necesita menos mano de obra especializada. Con lo que al tener menos gente se pueden subir los sueldos, válgase de los trabajadores, y con esto tener una mejor calidad de trabajo dentro de la empresa y todo. Además, al ser instalaciones con grúa y que se necesite menos gente y todo, la baja tasa de accidentabilidad se ve reflejada en la obra. Bueno, también aquí ya vemos algunos ejemplos. Este es en Colina, de cómo se ve cómo pusieron muros simples y se ve cómo están instalando ahí mismo la grúa, una losa sobre los muros ya instalados. Después, otro ejemplo es en Coquimbo, se ve cómo pueden ya unas casas terminadas y en el fondo cómo ya pusieron una estructura metálica y van a empezar a poner los paneles para que luego entren las terminaciones. Ya, ahora les voy a explicar un poco un caso particular de esto que fue en Casablanca, en el que se quiso construir una villa social de 394 viviendas. Pero esto no fue de una empresa llamada Convisa y reunió a tres empresas para hacer prefabricaciones. Una fue Baumax para hacer el primer piso, y este fue de hormigón. Los muros fueron simples y Baumax se encargó de hacer los muros y losas. Y para el segundo piso se hizo de material ligero con la empresa E2E, eh, que también se dedica a casas prefabricadas. Entonces fue una construcción mixta de hormigón y material ligero. Y luego hubo otra empresa que a cargo del método AIF para las terminaciones. Este método es para hacer calefacción por fuera, aislación por fuera. Y bueno, eh, en obra gruesa se demoraron, más o menos el ritmo de trabajo fue de 20 viviendas por semana. Entonces, la verdad es bastante rápido y se estimó como que se ahorraba un 30%, lo que decía Baumax, en construcción con este estilo. Las casas que se hicieron fueron de 74 metros cuadrados y, bueno, aún no está terminada, pero ya se está empezando a vender las primeras casas a 1900 UF, algo así como 55 millones de pesos en esta villa. Y el tiempo de construcción por casa más o menos, entre digamos, la obra gruesa y las terminaciones era de un mes. Entonces, para hacer esto, se, con Visa, que es la empresa a cargo, se encargaba de hacer primero los radieres y las cimentaciones. Tenía todo listo. Luego llegaba Baumax y hacía un montaje de muros y de losas, como en esta foto, que acá están colocando un muro con una grúa, se me olvidó el nombre de este tipo de grúa. Y si ven ahí están ya colocados como los muros, tienen los apoyos, las losas se colocan de antes y luego que se pega, o sea, se coloca hormigón líquido para hacer las uniones, se deja secar unos 2 días y luego se coloca la losa por encima. Y luego llega E2E con la parte de arriba prefabricada y, monta todo en un día. Entonces la obra gruesa ya se termina haciendo en una semana. Para acá se está haciendo el recubrimiento exterior y se hace con el método AIF que mencioné, que es
es un método de aislación, porque uno de los problemas de Baumax que la aislación no es tan óptima como podría ser normalmente. Entonces, para solucionarlo, hicieron una aislación por fuera. Y esto le ahorró costo y sobre todo tiempo. Y luego ya otra empresa se encargaba de hacer los muebles, la pintura, lo que son los artefactos, las luminarias, puertas, ventanas, etcétera. Y al final el total por casas era cerca de un mes. Pero obviamente todo iba como por etapas, entonces, y se hacían varias casas como haciendo lo mismo al mismo tiempo. Entonces, la construcción de toda esta villa fue de como un año, que fueron 400 casas en un año. Entonces, bueno, acá hay una imagen de cómo estaba quedando las construcciones. Y eso fue nuestra presentación. ¿Alguna duda? A los compañeros, si tienen alguna consulta. Yo no al menos. Sí. Bueno, nosotros hace como 2 años, que fue más o menos justo la última visita que hicimos después del estallido social, porque fue como a la semana, entonces a la vuelta todavía nos habíamos pillado con protestas, fuimos a E2C a ver cómo se fabricaban estos paneles. Entonces ellos también tienen un sistema robotizado de corte, el armado lo hacen con personas que clavan las piezas, pero tienen mesas que levantan los paneles y los van uniendo. Entonces, Baumax, por un lado, hacía con su sistema robotizado los paneles de muro y las losas de entrepiso. No estoy tan seguro si era de Baumax o no. No, la losa de trapizo era de Baumax también, sí. ¿También de Baumax? Ya. Sí, sí, sí. Pero hacían estos paneles que en forma triangular que estructuran el techo. Exacto, sí. Y bueno, eso fue como un esfuerzo, digamos, una colaboración entre empresas. Eh, y la otra empresa, no me acuerdo, no pude averiguar el nombre de la que hacía el revestimiento AIF. Pero eso. No. No lo puedo investigar. Ya. Y como acá leí como tengo citado de E12, dice que producen de forma automatizada paneles con estructuras en madera de gran resistencia estructural y con una excelente aislación acústica y térmica. Esa es como la definición de la empresa para sus construcciones. Perfecto. En la presentación de ayer, ¿pudiste ver el detalle de cómo era, perdón, la del martes, cómo eran las uniones? Yo lo vi. Sí, eso lo preguntamos. Sí, 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 la vimos. las vimos. Tengo unas fotos, pero no sé si. O sea, como que no eran parte de la presentación, así que no sé si tenemos mucha autorización para mostrarlas, por eso no las pusimos. Pero básicamente lo que nos comentó fue que hasta 2 pisos, bueno, hablaban de uniones frescas y que hasta 2 pisos usaban entre paneles unas peinetas, que eran como fierros como en L, para unir los dos paneles. Luego, entre 2 y 5 pisos, que es como lo que, hasta donde, o sea, hasta donde según la norma, como que no hay que hacer más, como que ya no es tan edificio, porque ellos ya están haciendo edificios. eh, Unían 2 paneles mediante estribo, tratando como de emular un pilar, y después ya sobre 5 pisos unían ya directamente los 3 paneles y también con estribo y todo en la esquina. Sí, quizás podría. ¿Tiene una imagen para compartir de eso o no? eh, Voy ¿Compartes tú? a. Sí, las voy a buscar y.
Y en este caso se hicieron las uniones con hormigón líquido, se decía, porque hay también casos que se hacen con eh, hormigón seco, pero este es hormigón normal para hacer las uniones. Y dijo que el funcionamiento estructural termina siendo exactamente igual que una casa de hormigón. No hay como mayor diferencia. Bien. ¿Encontraste la foto, Pedro? Sí, 2 segundos. Ya. Que tengo unos pantallazos de las presentaciones. ¿Le muestro eso? Sí. Ya, ¿Dejo de compartir para que compartas tú? ya, perfecto. Ya. Eh, tum. Ya. Perfecto, ¿se ve? Ahí Está cargando. Sí, está agarrando. Ahí sí. ¿se ven las uniones? Sí. Ya, perfecto. Esto es lo que decían de hasta 2 pisos, que ¿Puede esta hacerle un pequeña de zoom más acá, grande un poquito a eso, sí? más grande aún. Sí. A ver, 2 segundos. Voy a... Hay que bajar la imagen. Va a Sí, poder eso estoy editar más. haciendo. Ahí se ve ahí se ve mejor. Sí. Ya, esta era la unión que hablaban hasta 2 pisos, que es lo que habló como esto de la peineta, que es esta barra que cruzan entre los dos paneles hasta 2 pisos, porque hablaba que no se necesitaba más. Incluso aquí se ven los nervios también. Esto es para doble panel, y lo rellenan por entre medio. Y voy a descargar las otras dos y las muestro inmediatamente. Pum. Este es para entre 2 a 5 pisos, que ahí ya ponen este estribo. No sé si se alcanza a ver bien. La imagen no es muy buena, pero aquí afuera se muestra. Se alcanza a ver, ¿no es cierto? O sea, yo lo entiendo, pero no sé si tus Ah, ya. compañeros lo entienden. Pero bueno, acá una de las cosas importantes es que el mismo panel es el moldaje. No sé si ven que hay uno la cara interior termina antes y la cara posterior termina Claro, después, como aquí, para calzarse. claro. Y aquí como la unión de 2 paneles que hablé. Y después ya para sobre 5 pisos, que es lo que están haciendo ahora, viene esta unión de aquí. Y que esto que ya unen los 2 paneles por completo y tienen estas 3 partes para asegurar al Un final como refuerzo, la dijo, resistencia y todo. dijo que era un refuerzo eso, como para Claro, eso. Porque para que no se abrieran los muros. Ya, perfecto. Hacen como un pilar en los Sí, encuentros. exacto, claro, exacto. por dentro. Eso es con lo que tratan de emular. No, bueno, con esta imagen ya me quedan bastante claras las uniones. No sé si algún compañero tiene una consulta. Don David, ¿usted? No, está bien, sí. Después podemos ver en detalle la parte conceptual de estas conexiones con hormigón. Claro. Ya, yo creo que dejémoslo hasta acá y el próximo grupo, ¿quién quiere seguir? Nosotros podríamos seguir. Ah, Ya, dale.
¿Qué grupo es ese el que viene ahora? Somos con Nicolás Guzmán y Valentina León. Y yo, Paula Arteaga. Voy a empezar a compartir. Ya. Se ve bien y se escucha bien. Sí. Ya, genial. ¿Ya empezamos más? ¿Sí? Ya. Un segundo. Ya estoy lista. Ya. Qué Buenos bueno. días, estimados profesores y compañeros. Mi nombre es Nicolás Guzmán y junto a mis compañeras Paula Arteaga y Valentina León vamos a presentar sobre el puente Alexandre III, construido en la ciudad de París, Francia. ¿Puedes? Me deja. Tal vez si quitas y compartes de nuevo. No, ahí está. Creo que está ahí No. en la última. Esta es la Ajá. última. Disculpen, tuve un pequeño defecto. O sea, un problema Ya sí. técnico. Y ahora sí. Vamos a hablar, como dije anteriormente, vamos a hablar sobre el puente Alexandre III, que es considerado una de las primeras estructuras prefabricadas de Francia. Y para comenzar, les vamos a contextualizar un poco, hablar acerca de la historia de este puente, el cual inició su construcción el 28 de mayo de 1897, cuando el zar Nicolás II puso su primera piedra. Este puente se llama como su padre, Alejandro III, o Alexandre III, y simboliza la amistad entre Francia y Rusia, representada por la Alianza Franco-Rusa de 1891. El puente se inauguró el 14 de abril del año 1900 en el contexto de la Exposición Universal y se hizo en ambos márgenes del río Sena, porque este puente abarcaba cruza el río Sena, permitiendo así el nuevo paso de visitantes y también de automóviles. Los arquitectos que estuvieron a cargo de esta construcción fueron Joseph Cassien Bernard y Gaston Cousin, y los ingenieros fueron Amédée Albi y Jean Ressac. Las características que tiene este puente es que fue uno de los más ricos y anchos de París, y también lo que llamó mucho la atención es que este puente alberga en todo el largo gran cantidad de decoración y contiene obras románticas de fines del siglo XIX, lo que lo hizo ser todo un icono de esta ciudad. Y otro aspecto importante a destacar es que la altura que tenía que tener este puente era una limitación, pues tenía que ser lo más plano y bajo posible, para así no cortar el horizonte y no entorpecer la vista de la Torre Eiffel. Pero aún así tenía que permitir el paso de las embarcaciones, por lo que fue todo un desafío, y esto se va a comentar más adelante en la presentación. Dentro de las informaciones técnicas de este puente, lo primero para mencionar es que tiene un largo de 160 metros entre cada lado y entre los apoyos son 107.5 metros. Como dijo mi compañero, es un arco muy bajo, teniendo una relación elevación versus largo de 1:17. Y el ancho de la plataforma son 40 metros. Los detalles del proyecto es que es un puente de arco triarticulado. Está hecho de perfiles de acero. Tiene función para que pasen los autos de carretera y se compone por 15 arcos de perfil variable. Estos 15 arcos, uno sería el blanco que se ve en las imágenes y el resto se distribuyen a lo largo del ancho de la plataforma. Elementos constructivos. Bueno, hay muchos elementos, tales como pilares estructurales y decorativos, fundaciones, arcos tanto intermedios como de borde, rótulas y elementos metálicos. Los pilares, estos son 4, tal como se muestra en la imagen, y tienen 17 metros de altura. Se ubican 2 a cada extremo del puente. Estos pilares se componen de capiteles compuestos y encima de estos capiteles compuestos están las esculturas ecuestres de bronce dorado, las cuales varían entre
caballos y entre animales marinos. Con respecto a las fundaciones, en la imagen superior derecha se pueden ver dos líneas, roja y azul, las cuales corresponden al eje de fundaciones, en este caso que son dos. Y esto es, bueno, en un extremo del puente, que también se replica en el otro extremo del puente. En la imagen donde está señalando ahora mi compañera, se puede ver otra vista de estas fundaciones. En las imágenes de la izquierda está primero la vista longitudinal del puente, en la que igual se pueden ver una de las fundaciones que mencioné anteriormente, que sería el eje rojo, y en la imagen de abajo, que es una elevación del puente, se puede ver el eje azul. Con respecto a los perfiles, están los perfiles omegas que se muestran en la primera imagen. Estos componen el arco de borde, que serían, como mencionó Valentina, el primer arco, que es el blanco, y el último arco. También están los perfiles I, que se muestran en la segunda imagen, y estos corresponden a los arcos intermedios. Todos estos perfiles son perfiles variables. Bueno, acá se puede ver lo que mencionaba anteriormente. En la primera imagen, esos serían los perfiles omega, o arco que componen el arco de borde, y los arcos intermedios compuestos por perfiles I. Como se mencionó anteriormente, los arcos son triarticulados. En las primeras dos imágenes podemos ver un detalle de las rótulas de apoyo de los arcos. La primera imagen es una rótula de los arcos intermedios, y la segunda imagen es una de las rótulas puestas en los arcos de borde. Y finalmente en la tercera imagen se puede ver la rótula central, que se ve adornada con estos detalles dorados. En estas imágenes se puede ver el detalle de las conexiones metálicas del puente. En la primera se ve la rótula del arco y las columnas que soportan la plataforma por donde pasan los autos. Además se puede notar el detalle de que cada sección del arco se encuentra pernada. En las otras dos fotos se puede ver un detalle acerca de la plataforma, de la estructura metálica que soporta la plataforma y de los arrastramientos que componen el puente. Bueno, a continuación voy a comentar sobre el tema del transporte de las piezas y el montaje de ellas. Bueno, como se dijo al principio de esta presentación, esta fue una de las primeras estructuras prefabricadas de Francia, y esto se decidió frente a la problemática de la limitante que tenía la altura. Entonces se decidió crear un único arco de acero, que, como dijo mi compañera, tiene 107 metros de longitud entre pollo y pollo, y estos elementos del arco se fundieron y forjaron en la fábrica de Le Creuson, y luego fueron transportadas en barcazas hasta el lugar de construcción. Estas fueron ensambladas por una enorme grúa que cubría todo el ancho del río Sena. Como está presentando mi compañera, esa grúa que se presenta al lado derecho, la que permitía ensamblar las piezas. Y en la diapositiva siguiente se puede apreciar también esa como especie de puente superior que hay arriba del arco. Y esto se realizó de esta forma debido a que la instalación de las piezas y el montaje en general no podía entorpecer el flujo de embarcaciones por el río Sena, por lo que se tuvo que optar por usar un método de construir ese puente que mencioné recién, provisorio, que está superior al puente Alexandre III, para poder ir montando las piezas y hacerlas llegar desde un lado a otro de la construcción. Ventajas y limitaciones. Como ventajas, tenemos que el uso de elementos prefabricados facilitó el cumplimiento con las especificaciones técnicas requeridas en el proyecto, tal como la altura del puente. También ayudó con la modernización, debido a que antiguamente existía un puente colgante metálico, el cual fue reemplazado por el puente Alexandre III, modernizando así también la ciudad. También ayuda a la circulación. Bueno, siempre ha habido mucha circulación tanto de peatones como de automóviles y de embarcaciones. Entonces, el construir este puente ayuda también a eso.
También hubo una reducción de plazos de ejecución y al ser prefabricado se tienen secciones de mayor resistencia, lo cual hace que la construcción sea de mayor calidad. Dentro de las limitaciones que pudimos encontrar dentro de este proyecto, el primero creemos que es un desafío, que tuvo que haber sido un desafío para la época el transportar las piezas, ya que por el tamaño del proyecto y la distancia que está desde el lugar donde se forjaron las perfiles hasta este lugar, tuvo que haber sido difícil. Otra de las limitaciones son las condiciones de construcción y condiciones de diseño, que como mencionó mi compañero anteriormente, no se podía obstaculizar el flujo del río y no podía interferir en, en la visual del sector. Y por último, una de las limitaciones que encontramos dentro del planteamiento de este proyecto es la utilización de los perfiles de área variable, ya que creemos que eso pudo haber dificultado también la construcción y el diseño del puente. Finalmente, voy a hablar sobre la aplicabilidad que tiene este puente o la construcción de ese puente en otros proyectos. En primer lugar, creemos que para cualquier proyecto, ya sea alrededor del mundo o en Chile, recomendaríamos utilizar estructuras prefabricadas para un puente de este estilo, siempre y cuando se requiera que puedan pasar embarcaciones pequeñas por debajo para que puedan tener un arqueamiento, y también que sea o sea, que se necesite construir en poco tiempo, porque las estructuras prefabricadas permitirían que pudieran avanzar más rápido la obra. Pero aún así, no recomendamos como grupo la utilización del perfil variable, que como acaba de decir mi compañera, tuvo muchas aplicaciones de diseño y de construcción, debido a que es muy poco eficiente y tediosa al momento de instalarlo. Además, a modo de conclusión, es importante mencionar que este proyecto fue un proyecto muy grande de ingeniería para la época, considerando que se terminó de construir en el año 1900. Muy interesante a nivel arquitectónico e ingenieril, puesto que está decorado con mucho adorno artístico. Y por último, modernizó la conectividad de la ciudad de París, ya que por su ancho permitió que pudieran pasar mucho más autos, personas, y aún así continuar con el flujo de transporte por el río, por lo que permitió que la ciudad tuviera una mayor urbanización. Muchas gracias por su atención y estamos atentos por cualquier duda que tengan. A continuación, les vamos a presentar igual un video donde se puede apreciar de mejor forma y de forma más cercana el puente del que presentamos, Puente Alexandre III. Queríamos mostrar este detalle de la parte inferior, ya que creemos que las imágenes no lo logran mostrar de la forma correcta. A nosotros nos facilitó ver esta visión. Hay un paso peatonal que está como entre medio de los ejes de las fundaciones. Ahí se aprecia cómo el arqueamiento permite el paso de embarcaciones pequeñas. Y ahí están los pilares de 17 metros que había comentado mi compañera anteriormente. Bueno, esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Interesante la presentación. Bueno, hay hartas cosas que se pueden comentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hecho de que la intervención de arquitectos junto a los ingenieros, que hace, digamos, de que el puente sea muy atractivo y amable, ¿no? Que a veces, como digo, no existe en nuestro medio esa coordinación, digamos, de que las obras sean, además de cumplir la función y la resistencia, que tengan un
un impacto favorable desde el punto de vista de la vida de la ciudad, ¿no? Después lo otro es que son los procedimientos, porque en esa época lo habitual era el acero fundido, no como hoy día que usamos el acero en perfiles. Existen todavía los perfiles laminados, pero en general son de secciones parejas, no uniformes. En cambio, en esta época el acero se fundía y se moldeaba parecido a lo que hacemos hoy día con el hormigón, pero con moldes de yeso, de materiales cerámicos, digamos, para poder resistir la temperatura. Entonces había todo un proceso detrás para moldear el acero que hoy día ya no existe, porque la última industria que me tocó ver a mí aquí en Santiago de fundición como llamábamos en ese tiempo, fierro fundido, la Fundición Libertad, que ahí se instaló después la universidad, una universidad Praxis, creo, no me acuerdo, no es Praxis, y tenían una colección de piezas de madera, porque para construir las piezas primero se hacía un positivo de madera, y con ese positivo de madera se hacía un molde resistente a la temperatura, digamos que era un negativo, ¿no? Pero había un trabajo muy artesanal y que para nosotros es casi un arte lo que se hacía, digamos, porque primero había que construir las secciones en madera para, con esa sección en madera, con una carpintería muy bien hecha, hacer el molde para después vaciar el fierro fundido, digamos. Y como no existía la soldadura, todas las conexiones eran o remaches, habitualmente remaches, porque tampoco se usaba mucho el perno, era más bien todo remachado, que son técnicas que hoy día ya no existen, porque hoy día usamos la soldadura o el perno, digamos. Entonces, es interesante ver cómo van cambiando las maneras de construir de acuerdo a cada época, pero ahí ustedes veían, por ejemplo, que había una enorme viga sobre el puente para poder montar, una viga provisoria, que es lo que llamamos en los puentes, se llama viga lanzadera, digamos, que es la viga que se usa para eso. Bueno, es interesante desde todo punto de vista, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista del financiamiento, ¿no es cierto? Porque financiado en esa época por el Imperio Ruso, ¿no? Que después de esto se hizo una guerra muy grande, ¿no es cierto?, en que el Imperio Ruso fue aliado con Alemania y tuvieron una guerra con Francia, digamos, y los otros países más occidentales, Inglaterra, y aquí estaban en un proceso de amistad que se terminó en 1814, que se tuvieron en guerra. Ahora, esa guerra terminó muy desastrosamente, la Primera Guerra Mundial, porque, bueno, es otro tema que ustedes pueden estudiar, pero Rusia se retiró de la guerra, era aliado de Alemania, pero debido a la revolución rusa, la revolución bolchevique, digamos, se retiró de la guerra y eso produjo la derrota de Alemania. Y eso fue el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, porque la mala forma en que terminó la Primera Guerra Mundial en la práctica condujo a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que ya afortunadamente estamos a cuántos años, 50, 75 años de eso. Así que, pero es interesante porque siempre estos desequilibrios existen. Bueno, se une la parte técnica con la parte social y la parte urbana.
pero lo encuentro muy interesante el trabajo, ¿ah? Ahora, desde el punto de vista estructural, habría que observar que el arco estructural resistente es el que está abajo. Si ustedes se fijaban en el detalle, ese arco soportaba pilares que son los que sostienen el tablero, pero la luz es soportada por el arco inferior, en que se apoyan. Hay puentes de hormigón en Chile que podemos en algún momento ver. Hay uno cerca de Talca, ¿no es cierto?, que es parecido. Hay varios puentes de ese tipo que son puentes de arco que para poder hacer la línea más horizontal o por donde pasa el tablero, tienen que apoyarse en pilares sobre el arco, que es lo que estaba ahí. Como esos pilares son altos, requieren arrastramiento en el otro sentido, que es lo que se veía, todo ese tejido de arrastramiento inferior. Todo remata en estas rótulas que son una joya. Yo me acuerdo cuando era niño, mi padre, que era ingeniero, siempre me mostraba esas rótulas que todavía existían en los puentes ferroviarios antiguos. Entonces, son una maravilla, ¿no? Se ven en la estructura de la estación central o la estación Mapocho, que son de esa época, ¿no es cierto? Con las rótulas que ustedes las pueden ver. Hoy en día también se usan rótulas y apoyos deslizantes, pero la tecnología es diferente, ¿no es cierto? Pero siempre hay un problema constructivo, estructural, y hay una tecnología que depende de la época, ¿no? Así que es interesante ver cómo el mismo problema que tenemos hoy día se resuelve de una manera distinta, ¿no? Ya, muy, muy interesante. Alcanzamos a ver otro grupo, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos nosotros, Eduardo. Ya, dale. ¿Cuál es el grupo tuyo, Camilo? Luis Cárcamo y Francisco Silva. Hola, hola a todos. Hola a todas. ¿Empezamos, no? Sí. Sí, sí. Ya, perfecto. Hola a todos y a todas, especialmente a los profes. Nosotros, como grupo, junto con Camilo y Luis, yo, Francisco, el que habla, nos llamó mucho la atención el Golden Gate y sobre todo las torres de suspensión, que es el elemento que vamos a analizar en profundidad en esta presentación. Bueno, inicialmente las características principales de este puente es un puente que en su tiempo fue uno de los puentes más largos del mundo, con un largo total de 2,7 kilómetros aproximadamente, con un vano principal más largo, que también en su minuto fue uno de los vanos más largos dentro de un puente, de 1,2 kilómetros, casi de 1,3, en este caso 1.280 metros. La altura de las torres también es una altura bastante grande para la época, porque eran de 227 metros, y el ancho, digamos, de este puente son de 26 metros y considera 6 pistas, de las cuales 3 son en dirección, 3 son en una dirección, 3 en otra, además de incluir una ciclovía y un paso peatonal. Ahora un poco hablando de las características geográficas y un poco de la historia de este puente nace a partir de la necesidad de revalorizar propiedades. ¿Por qué? Porque finalmente, en el año 1868, ya había un servicio regular de ferry que conectara San Francisco con el condado de Marín. Pero como se veía que constantemente había una gran cantidad de personas que estaba llegando y emigrando, este puente se creó con la necesidad de emanciparse aún más. Este puente también es uno de los desafíos de ingeniería más grandes, que estuvo de la mano del ingeniero John Strauss, que decidió construirse entre los años 1933 y 1937.
igual este fue un proyecto muy importante porque en ese minuto económicamente estaba muy inestable la economía. De hecho, hubo un derrumbe en la bolsa de Nueva York en el año 1929, entonces no había mucha capacidad de financiamiento, pero aún así lo logró. Otro hecho importante es que los equipos de ingeniería que se utilizaron en este puente fueron los equipos que estaban, digamos, más calificados porque tenían demasiada experiencia en construcciones de otros puentes. De hecho, eran grupos de personas que viajaban a lo largo del mundo buscando nuevas alternativas y nuevos desafíos de ingeniería. Pasando un poco también a lo que les comentaba de los problemas que existen y a partir de las características geográficas, es que este puente nace y se construye en una zona donde hay una gran cadena montañosa. Y eso nos genera inmediatamente problemas de una generación de muy grandes corrientes de viento que llegan a una velocidad de hasta 90 kilómetros por hora. Por otro lado, también se tiene esta imagen que digamos la bruma marina, por así decirlo, o la niebla muy espesa que se genera también dada esta condición de cordón montañoso y la gran humedad que existe en ellos. Esto claramente va a generar problemas estructurales tanto en el daño del hormigón y sobre todo del acero. Porque sabemos que el acero al estar expuesto a condiciones de humedad empieza a generar problemas de corrosión y por tanto a generar debilidades no tan solo en la estructura base, sino también en cada una de las uniones que se presentan. Otro problema importante que se generó es que como estaba pasando por una zona, digamos, que es mucho más estrecha, si puedes volver la imagen anterior, por favor, para mostrar un poco ahí. Si se fijan, hay un pequeño angostamiento y por lo tanto, bueno, a partir de los conocimientos que tenemos de hidráulica, claramente hay un mayor aumento en la rapidez de las velocidades y lo que generaba esto es que se generaban dos grandes corrientes. En el agua salada, que era el agua, digamos, las profundidades iban en una dirección distinta a al agua dulce que estaba en la superficie y por lo tanto se generó muchos problemas en la construcción que ya vendrán en detalle. Y Camilo, la última, o sea, de nuevo, vuelve ahí. Y otra cosa importante que cabe mencionar es que San Francisco también es conocido por pertenecer a una de las zonas sísmicas que actualmente están más activas, y esto es por la zona, o sea, por la falla de San Andrés. Yo a continuación les voy a hablar de la torre de suspensión, que para nosotros es el elemento estructural más importante de este puente, porque es la estructura encargada de soportar todas las cargas, tanto como lo que significa soportar el peso propio de una torre de acero de 230 metros, también soportar los cables de alta resistencia que permiten las luces del puente y la misma losa. También tenemos que considerar el peso de la carga vehicular, el peso de los peatones, el peso de los ciclistas que hasta el día de hoy transitan por el puente. Y todo esto es transmitido a las fundaciones mediante estas torres. Y también otro motivo por el cual nos interesan estas torres es que están hechas de acero, son elementos de acero estructural prefabricados, que son paneles de 2.5 centímetros de espesor y fueron ensamblados unos a otros mediante remaches. Y nos podemos preguntar nosotros cómo fueron montados, porque ya a la altura de las fundaciones es fácil ir ensamblando estos paneles, pero a medida que iba subiendo la torre, que iba llegando a 230 metros, a 150 metros, cómo se transportaban estos paneles desde la base. Y para eso podemos ver la imagen que tenemos acá, donde se muestran los paneles ya prefabricados, dispuestos para ser ensamblados, y lo que se hacía era construir una estructura provisoria. Entonces, como puedo mostrar en mi cámara, estaban estas dos columnas principales y se generaba esta estructura provisoria que vemos en la imagen, y ahí se montaban grúas. Ahí se montaban las grúas y esta es una solución que hasta se aplica actualmente en los edificios de gran altura en las ciudades. Y entonces ya con la grúa montada se recogía el panel, se subía y se ensamblaba a la altura del proyecto, y luego un obrero de forma manual, mediante un martillo electromecánico, conectaba hacia la conexión. Al final era como, el remache es como poner un clavo.
lo que se hacía era, por ejemplo, esta era la torre ya lista, se subía mediante la grúa al siguiente panel, y llegaba el obrero y colocaba el remache. Y colocaba el remache para generar la conexión. Y ahí quedaba la conexión del remache de los dos paneles. Y como dato, se estima que entre las dos torres se generaron más de 1 millón de remaches para hacer las conexiones. También, otra cosa interesante que se puede destacar es que estas columnas de las torres eran huecas y adentro tenían unos circuitos enormes de escalera, las cuales ocupaban los obreros para generar la misma conexión con los remaches, y actualmente se sigue utilizando este sistema de escaleras interno para generar la mantención de las torres. Incluso se estima que la distancia que recorren en total todas estas escaleras son 37 kilómetros por cada una de las torres, son 2 las que componen el Golden Gate. Y bueno, otro dato que yo creo que no por ser el final no es de poca relevancia, es que los paneles de acero prefabricados fueron construidos en Pensilvania, en la costa este de Estados Unidos, y estos fueron transportados mediante barco, cruzando el Océano Atlántico, llegando al Canal de Panamá, y luego subiendo por el Pacífico hasta las costas de California, San Francisco. Y esto de qué nos habla, de que las personas que tomaron las decisiones en este proyecto tomaron en cuenta toda esta logística asociada que yo considero que es prácticamente cruzar la mitad del continente para llevar una estructura prefabricada. Entonces, considerando esta logística y todo, de todos modos prefirieron utilizar los prefabricados, ya que eran más eficientes en su montaje y en las mismas conexiones y construcción, daban mayor velocidad. Y bueno, ahora les vamos a mostrar un video cortito de National Geographic, que habla un poquito de la torre y da un poquito más de detalle. Creo que no se escucha. ¿Se le puede subir más el volumen, Camilo? Para eso en las opciones de audio hay que colocar que el sonido salga el mismo del sistema. ¿No se escucha? No. ¿Nada? Nada, pero anda donde está el mute, abre la flecha para arriba con las opciones de audio setting y ahí te sale test the speaker on same as system. Test speaker y ¿qué después? O audio settings. Audio settings. Speaker same as system. Así vamos a escuchar lo que suena en tu computador. No pillo, pero bueno, el video nomás, ahí no escuchan nada, ¿verdad? ¿Ahí se escucha? ¿No? Muy poco, nada. Bueno, entonces... No, pero está bien, sí, lo importante es lo que se muestra. Bueno, ahí se relata la ruta que decía yo, el tema de los paneles que estaban formados de 2.5 centímetros de espesor. Eso, ahí tú te fijas, un operario, un trabajador, no tiene cuerda de vida, nada de lo que hoy día tendría que ir cargado de... Igual hay un detalle interesante en el tema de seguridad respecto a este proyecto, que murieron varias personas y el ingeniero a cargo invirtió también en una red como una especie de caña para que no siguieran muriendo trabajadores, lo cual para muchos inversionistas fue una pérdida de dinero, pero salvó varias vidas. O sea, el ingeniero a cargo fue un innovador en seguridad para estar situado en el 1930. Sí. Aunque en ese tiempo todavía no, ahí como se veía que estaban como escalando prácticamente, gateando. Sí. Hoy en día es imposible hacer eso, digamos, de acuerdo a toda la legislación, que es lógico porque no debe morir nadie en una construcción, ¿no? Ni siquiera accidentarse.
Incluso en muchos reportajes se hablaba que en esa época se consideraba que por cada $1.000.000 invertido moría una persona. Sí, Bueno, qué lástima que no se pueda escuchar, ahora vamos a no, continuar, ¿no? pero está muy bien, está muy bien. Bueno, aquí hay planos de la estructura, mayor detalle nomás. Y concluyendo ya con todo lo que se ha dicho, en primer lugar, que bueno que lo haya señalado Camilo anteriormente, si bien estamos hablando de 1930, en su momento el ingeniero encargado de esta obra fue un innovador en materia de seguridad y prevención, eh, ya que pese a las peligrosas condiciones en las que se llevaba a cabo la construcción del puente, debido a las alturas y los vientos, las corrientes de viento que habían, este siempre veló por la seguridad de los trabajadores en la medida que se pudo. O sea, por ejemplo, invirtió, como dijo Camilo, en redes de seguridad, las cuales eran un equipamiento que hasta su momento no eran muy usadas, eran, como dijo él, una pérdida de plata para muchos. Y hubieron 11 muertos, de hecho en la fase final de la construcción, y se salvaron 19 personas. O sea, más que mal, hubo más gente salvada debido a esta medida de seguridad que muertos. Por otro lado, el puente en ese entonces fue ideado para ser una estructura que durara, ojalá, para siempre. En ese sentido, y comparando la visión actual que se tiene en el diseño, el puente está sobredimensionado, ya que es capaz de incluso soportar el peso de un gran transatlántico. En la actualidad, debido al enfoque de optimización en el diseño que existe, es posible que este puente se haya ideado de otra manera, o se hayan acudido a otro tipo de soluciones para optimizar mejor los recursos. En cuanto a las torres de acero prefabricado, que son el principal enfoque de esta presentación, se concluye que fue una solución inteligente al problema, que hubiese significado llevar a cabo un sistema de moldaje, por ejemplo, con un posterior hormigonado, ya que debido a los problemas de seguridad que hubiesen impuesto el viento y las grandes alturas, los trabajadores hubiesen tenido que someterse a muchos riesgos, y esto además sería un problema ultra difícil, ya que bombear hormigón a más de 200 metros de altura es algo impensado, creo yo, sobre todo en esa época. Luego, como mencionó Camilo, los paneles de ensamblaje, o sea, los paneles de acero, si bien fueron un gran problema de logística por todo el tema de transporte que él mencionó, que básicamente recorrieron la mitad del continente, o sea, la mitad de Estados Unidos, estos fueron una perfecta solución al problema en general, ya que el ensamblaje dio una muy alta facilidad de construcción y de operación, que hoy da forma al puente que podemos ver. Luego, finalmente, podemos llevarlo esto a las aplicaciones de la actualidad. O sea, si bien vemos que el Golden Gate es una aplicación directa de lo que es este tipo de puentes colgantes con torres prefabricadas de acero, también existen otros ejemplos, que es, por ejemplo, como podemos ver al lado izquierdo de la pantalla, el gran puente del estrecho de Akachi, que fue construido en Japón y terminado en el año 98, que también funciona con 2 torres de acero prefabricado, e incluso sus torres son las más altas del mundo, en cuanto a puentes colgantes, son más altas que las de Golden. Y por otro lado, tenemos el caso del puente Caucao, el puente Chacao, que se está construyendo en nuestro país, que tiene otro tipo de solución estructural. O sea, al final lo que se hace es acudir a estructuras prefabricadas, pero en este caso son estructuras de hormigón.
y a diferencia del Golden Gate o el Gran Puente del Estrecho de Akashi en Japón, podemos ver que este consta de 3 grandes torres con una al medio. O sea, finalmente se puede concluir que flexibilidad del problema existe mucha y que incluso la tecnología que hoy tenemos nos facilita el hecho de incluso innovar en otros tipos de material, que podría ser hormigón armado en este caso. Con eso concluimos la presentación. Espero que les haya gustado y quedamos abiertos a cualquier cosa. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Y yo creo que les voy a mandar lo que tengo del puente Chacao de manera de que lo comparen ahí, lo que tú hablabas. ¿Alcanzamos a ver el otro grupo, Eduardo? Yo creo que sí, acá, ¿eh? porque quedan 12 minutos, entonces lo vamos a hacer muy apurado. Bueno, ya. No, yo quería comentar que me está bien. parecieron bien interesantes las presentaciones y espero que a ustedes les haya servido para poder investigar por su cuenta y que vean que los temas se van diversificando. Si no les damos una pauta rígida y ustedes se enfocan en los intereses, empiezan a aparecer cosas distintas. Que ese es como uno de los objetivos también de esta tarea. Agradecer por ahora y yo creo que dejemos la clase hasta acá, a menos que tengan más consultas. Yo quería hacer un comentario, Eduardo, porque, como digo, siempre están las tecnologías presentes. Es interesante ver proyectos hechos antes que respondían, las soluciones respondían a la tecnología de la época. Es lo que siempre yo les insisto, de que tenemos que tener los ojos abiertos a la tecnología, porque, por ejemplo, en el puente Golden Gate, que se trajeron las estructuras de las torres desde el otro lado de Estados Unidos, lo interesante es que no tenemos referencia de fallas en cuanto a que no coincidían las planchas, etcétera. O sea, cuando se hace ese tipo de obra, es muy importante de que la fabricación coincida con la obra proyectada, digamos. Entonces, hoy en día tenemos una tecnología, tenemos todo el apoyo digital que no existía, ¿no es cierto? No existía en el año 1897 en el puente Alexander III, tampoco en el Golden Gate, y no se visualizaban errores importantes, ¿no? También hoy en día, por ejemplo, se construyó, no sé cómo se llama, el edificio más alto de Nueva York, que se construyó hace poco. Se fabricaron las piezas en México y se transportaron por ferrocarril y después por barcaza a la isla de Manhattan, y alrededor de 1100, no me recuerdo bien la cantidad de columnas que había conectadas, digamos, para conectar, y se construyeron también sin falla, digamos, y sin plano, porque de los modelos tridimensionales de proyectos se pasa a la fabricación, se regula, se programa el transporte, las piezas llegan en su orden, es decir, hay un trabajo de logística muy importante y de calce, ¿no?, del proyecto, de las piezas, para que cuando ustedes las colocan, después otro el que coloca la pieza calce, digamos. Eso no es, que parece tan trivial, es un gran problema y que tiene que estar muy bien resuelto. Ahora tenemos esta tecnología de maquetas virtuales, tridimensionales, y el hecho de que puedan conectarse directamente con la fábrica y después con el montaje, y que el ingeniero o el técnico que está en el montaje sabe qué pieza debe llegar y que llegue la que corresponde. Nosotros ahora tenemos ese apoyo digital que no tenían nuestros abuelos, digamos, para ustedes bisabuelos o qué sé yo, digamos, que la verdad es que uno queda admirado de las precisiones
y que afortunadamente hoy día se puede lograr algo similar con estas técnicas digitales que Eduardo puede mostrar más adelante, que él visitó una industria en Holanda, ¿no, Eduardo? Sí, un par de plantas prefabricadoras. Una planta de prefabricado que se hacían las piezas con esta tecnología BIM, que es la tecnología que ustedes tienen que estar atentos a aprender, porque ya a ustedes les va a tocar trabajar sin planos. Cuando estén trabajando, se está produciendo el cambio para nosotros, lo cual es muy favorable y permite muchas cosas que antes no se permitían. Por ejemplo, de que se reemplace el personal, ¿no es cierto? O existan turnos, de manera de que el que entra al turno nuevo tiene toda la información, y no como ocurría en la época de los puentes estos que hemos visto, que tenía que ser el mismo ingeniero que llevaba el control de todo, porque era muy importante no perderse, no perder los detalles, no perder los planos. En cambio ahora todo está en computadores, en memoria, y por lo tanto una tremenda ayuda y un cambio brutal en el sistema de trabajo. En la planta Baumax también hay una relación entre el proyecto y la construcción de paneles que se hace digitalmente, ¿no? Tienen ellos como elementos que imprimen dentro de las mesas de trabajo, imprimen los bordes del panel que están requiriendo, digamos, de acuerdo al proyecto. O sea, no es que impriman el material, sino que imprimen el borde donde debe colocarse el moldaje. Y para fijar los moldes a la mesa de acero, de metálica, existen elementos magnéticos, digamos, que son imanes, digamos, para conectar el molde con la mesa, por ejemplo, que siempre yo, cuando la primera vez que vi estos elementos magnéticos, quedé admirado, digamos, porque es una muy buena forma de conectar de manera provisoria sin dañar, ¿no? Y que son imanes que se activan, siempre están magnéticos, pero se acercan a la placa mediante un mecanismo de golpe o de palanca, de manera que quedan fijos. Son imanes de alta potencia que hoy día se usan mucho en los moldes de acero de la prefabricación. Entonces son tecnologías que hay que estar atentos a usarlas, y como hemos hablado, no se trata de ser experto en todo, sino que por ejemplo, esos conectores magnéticos los fabrica una persona. Yo les puedo dar el dato, incluso he hablado varias veces con una persona que los vende, digamos, y uno los puede comprar y no son ni tan caros, digamos, ¿eh? Entonces estamos posibilitados de usar toda la tecnología y los productos actuales. Ahora, Chile tiene ventajas y desventajas, ¿no? Como todas las cosas. La ventaja es que tenemos un país que tiene muchas maravillas, ¿no es cierto? Estamos bastante aislados para muchos aspectos que pueden ser favorables. Por ejemplo, para una pandemia con la que vivimos hoy día, no estamos en el centro del mundo, sino que estamos en un extremo. Pero esa distancia que tenemos de 8.000 kilómetros a Estados Unidos, 14.000 a Europa, no, es una distancia que, a pesar de la tecnología que nosotros estamos viendo ahora, porque podríamos estar conversando con alguien de Francia o de San Francisco en este mismo momento, ¿no? Pero a pesar de eso, esa distancia nos significa una barrera, implica una barrera de visualización
del progreso, digamos, o de la evolución del conocimiento y la tecnología. Eso, bueno, va disminuyendo con estas tecnologías de información y de comunicación como la que estamos aplicando hoy día, ¿no? Pero no las estamos usando suficientemente. Por ejemplo, para que ustedes tuvieran mayor relación, por ejemplo, estuvieran viendo ensayos o proyectos que hacen alumnos en California o en Japón, por ejemplo. Cosa que es perfectamente posible, ¿no es cierto? Es algo que deberíamos hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces hay una brecha ahí, hay una tecnología que no la estamos usando suficientemente. Eso es importante, digamos. Yo a lo que quiero ir es que nosotros vamos atrasados en general respecto de la evolución tecnológica, y no solamente tecnológica, sino que cultural y artística, por esa distancia. Esa distancia es una barrera y esa distancia hoy día no debería existir porque tenemos estos medios, pero existe porque no tenemos la costumbre de usarlo. Ahora estamos hablando de ingeniería, pero no tenemos la costumbre. Vamos a tratar en este curso la experiencia de Eduardo de ir a Holanda, de ir a Japón, a ver estos ensayos, mostrarla y de alguna manera deberíamos tratar de tener una intervención, por ejemplo, con el Franco, que es un alumno, Franco Mancini, que fue alumno como ustedes, digamos, y que está en Holanda. Ahora podríamos tratar de tenemos una diferencia horaria, pero podríamos tratar de tener alguna reunión en que participe Franco de allá donde estamos, para que nos diga qué piensa de las soluciones o de la ingeniería. Pero yo siempre les hablo de eso, de que tenemos que abrir bien los ojos y estar atentos a las tecnologías y a la evolución y a lo que se puede hacer, digamos, que ustedes ven que cosas interesantísimas que se hicieron a principios del siglo XX, 1900, y hoy día tenemos que nosotros hacer cosas mejores. Por supuesto, tenemos mucho más tecnología, pero bueno, ahí estamos. Estamos que tenemos que ganarle a Colombia, que no es nada fácil, ¿no, Eduardo? Sí, pero ahí yo nunca no voy a perder hoy día. Yo siempre gano con Porque Colombia. Eduardo está complicado porque su señora es de Colombia y de Barranquilla, ¿no? Sí. Sí, yo Pero tengo que lo más celebrar todos los probable, goles. pero un equipo que no pasa goles. Aquí ustedes tienen que ser ingenieros que pasen goles, no ingenieros que terminamos 0-0. César, ¿tiene un comentario? Sí, yo tengo una pregunta en realidad. No sé si ustedes conocen algún curso de BIM por ahí que sea bueno. Sí, Pues yo, mira, yo he buscado, pero en realidad como que o son muy básicos o en realidad es que el no me problema gustan de nada. BIM, mira, yo te sugiero que sigas los cursos de Ricardo Rojas, que es profesor en la facultad, digamos, ¿eh? Porque el BIM, el problema que tiene BIM es que hay que entender el concepto y después meterse a la técnica, porque desgraciadamente todos los cursos se hacen al revés. Se meten a la técnica del dibujo, de la construcción de maquetas y no al concepto de la ventaja y para qué se usa. Ahora, eso es bien complicado porque pasa habitualmente con la técnica. Por ejemplo, con el precomprimido. El precomprimido todavía para nosotros una novedad, y el precomprimido empezó el año 45. Estamos a ¿cuántos años? 70 y tantos años. Y todavía es una novedad para nosotros, es la barrera de la distancia. Ahora con el BIM pasa algo parecido, porque lo que yo siempre analizo con Eduardo, para usar BIM hay que
no saber tanta detalle del BIM. Es como decir, para manejar un auto tengo que saber cómo funciona el motor. ¿Por qué tengo que saber eso? No, soy un usuario, entonces hay que aprender a ser usuario y aprender cuáles son las ventajas y cómo se usan. Y yo pienso que desgraciadamente los cursos que hacen van al detalle y no abren los ojos de las ventajas y de cómo se puede usar sabiendo lo mínimo, porque es lo mismo que estamos usando el computador nosotros. Y yo, y quizás muchos de ustedes no tienen ni idea de programación, pero si nos dijeran que para usar el computador tenemos que aprender programación, es una barrera enorme, que es ilógico, porque en aprender computación vamos a demorarnos 2 o 3 años y resulta que no es necesario para usar el computador. Todos los que venden los computadores han tratado que los use cualquiera, una persona absolutamente nada de técnica, ¿no? Entonces, el BIM va en la misma dirección y hay que empezar por entender las ventajas y después ir al detalle de cómo lo hago. Entonces, y desgraciadamente, como bien dices tú, César, los cursos van al detalle, te enseñan a hacer la maqueta, entonces uno puede estar ahí 6 meses haciendo la maqueta. Pero lo lógico es para saber para qué sirve la maqueta, cómo la uso, y de ahí uno puede recurrir a la persona que sabe el detalle de cómo hacerla, ¿te fijas? Entonces es difícil tu pregunta, digamos, ¿eh? Yo te sugiero que sigas los cursos de Ricardo, porque Ricardo Rojas es un ingeniero que yo creo que es el que casi está más capacitado en nuestro medio. Y tenemos la ventaja, o tienen la ventaja ustedes, que es profesor de la escuela. ¿Y qué hace un Sí, curso? el profe, lo que pasa es que los cursos que dicta él al menos, son de diplomado. Claro. No son cursos de pregrado. ¿No los puedes seguir tú? No. ¿Y por qué no? Porque Pero podrías seguir. está restringido el material docente. Sí. Pero no Sí, puede era por ser, eso. pero no puede ser oyente ahí, aun cuando no esté en el currículum. Tendría que preguntar, pero lo dudo mucho porque son cursos que se venden aparte. Oye, pero es que esa es la tontera, que eso de ahí ven ustedes que estamos atrasados, ¿no? Porque lo que tú me dices es absurdo, ¿no? De que un alumno que tiene interés no pueda inscribirse en un curso que podría abrirle los ojos. Yo creo que, bueno, eso es lo que vivimos nosotros. Estamos metidos en un cambio, ¿eh? Si esta manera de enseñar de manera rígida ya no tiene sentido, ¿no? O sea, puede tener un sentido comercial quizás, pero ¿por qué tú no puedes seguir un curso que pertenece a otra universidad? Especialmente que ahora se están siguiendo los cursos online. Pero tú lo que deberías hacer, César, y puedes hablar con Ricardo de mi parte, porque somos bien amigos, pero ahí dice Valentina que Sí, hace sí, cursos tomé de el curso pregrado. de tecnología de información. Pero ahí subió como una introducción a BIM, que es una presentación como de 300 diapos, algo así. Claro. Ahora, mira, es interesante. Nosotros con Eduardo deberíamos hacer un esfuerzo de hacer un mínimo no digo capacitación, sino que de lo que se puede hacer con BIM y cómo se puede hacer. Yo creo que eso ya le hemos dado tanta vuelta con Eduardo, y eventualmente podemos invitar a Ricardo Rojas, que yo soy bien amigo de él, pues hemos estado en esto de hace años, y un poco tocar el tema de cómo se hace, digamos, y entender en breve, digamos, lo que hay que hacer, ¿eh? Pero si quieres lo dejamos para una clase especial, Eduardo, Sí, yo creo que eso es mejor. en que sea una clase más conceptual que de detalle, porque yo creo que hay que partir por ahí, digamos, partir para qué sirve
¿Cómo se usa? Es como decir, estamos frente a un computador, ¿te fijas? ¿Para qué miércoles se usa el computador? ¿Qué nos ayuda? La conexión a internet, etcétera, digamos, ¿eh? Y no que nos empiezan a meter, oye, que la entidad, porque tienen una cantidad empiezan con un vocabulario que ya uno dice, estos están medios locos todos estos gallos, ¿por qué? Que es como si yo necesitara un vocabulario para meterme al computador, digamos, ¿eh? Algunos dicen es que estos gallos tienen que vender su pomada y hablar con palabras difíciles para que les paguen, digamos. No sé si me explico, digamos, porque como digo, tienen hasta todo un vocabulario como cuando habla a veces algunos críticos de arte, que mientras menos se entienda, como que parece que el tipo sabe más, digamos. Pero es al revés, ¿no es cierto? Ya, bueno, jóvenes, interesante tu pregunta. Yo creo que